Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en nuestro grupo de confirmación. Muy estimados en Cristo Jesús, Pablo, Susana, Rebeca, Tania, Miguel, Marlene, María, Andrea, Jesús y Fernando. Queridos amigos en Cristo Jesús, vamos a aprovechar este vídeo para comenzar a beber de estas fuentes para crecer en el amor a Cristo Jesús. Y quien habla de fuentes también habla de rocas en las cuales nos podemos apoyar para contemplar el misterio del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dejar entrar o exponernos a esa brisa del Espíritu Santo que nos quiere dar consuelo, gozo, paz. Entonces, como os decía, este es el orden que yo propongo, comenzar por el magisterio de la Iglesia. Para comenzar a beber de esta fuente conviene, diríamos, ubicarse un poco, es decir, a ver, ¿dónde estamos? A ver, estamos en la Iglesia Católica que fundó nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Estamos en el año 2024, esta comunidad ya ha ido peregrinando y caminando a lo largo de la historia, ya llevamos unos, 2024 años. Conviene recordar que hasta el día de hoy tenemos 266 papas. Cristo Jesús elige a los 12 apóstoles y elige a Pedro como piedra fundamental. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, el primer papa, hasta el papa actual, el Papa Francisco. Algunas listas ofrecerán un papa más, un papa menos, porque ha habido de todo en la historia de la iglesia. Y ha habido momentos puntuales en los que ha habido dos y hasta tres papas. Pero bueno, han sido momentos muy puntuales. Pero vamos, es de aceptación común que hasta el día de hoy 266 papas. El papa actual, el Papa Francisco. Muy bien, estamos en esta iglesia católica fundada por Cristo Jesús que está en los 5 continentes. O aquí dependiendo de la distribución geográfica de cada uno. Yo cuento 5. Entonces la iglesia está presente en los 5 continentes. Y bueno, pues la iglesia vive en las arquidiócesis, en las diócesis. ¿Y con quién nos encontramos en una arquidiócesis, en una diócesis? Pues vamos a poner el ejemplo más cercano que tenemos, que es nuestra arquidiócesis, la de Oviedo. Tenemos un obispo, un arzobispo, en este caso, Monseñor Jesús Sanz Montes. Él cuenta con un presbiterio, con sus colaboradores, que somos nosotros, los sacerdotes, que esto es algo de lo que tenemos que ser siempre muy conscientes. Nosotros somos colaboradores del obispo. Él, como sucesor de los apóstoles, nos encomienda a nosotros una misión apostólica, siempre en comunión, en colaboración con él. También en las arquidiócesis o diócesis nos encontramos con familias cristianas religiosas. Es muy importante subrayar el aspecto cristiano, porque muchas veces identificamos una familia, una congregación con una regla, con unas restricciones, y no se trata de eso. Se trata de que esas familias quieren vivir mejor y de una forma más entregada el misterio de Cristo Jesús. Y entonces ahí, bueno, pues ya vienen las reglas, vienen las normas, la vida en comunidad, unos horarios, unas reglas, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque a través de estos medios queremos tener una unión más fuerte y más íntima y profunda con Cristo Jesús. Entonces vamos retomando. Hasta el día de hoy 266 papas, el primero San Pedro, hasta el Papa actual, el Papa Francisco. La Iglesia está en los 5 continentes, vive en las arquidiócesis, en las diócesis, presididas por un obispo un arzobispo también puede contar con obispos auxiliares. Ese obispo, ese arzobispo, tiene sus colaboradores, su presbiterio, que somos nosotros los sacerdotes. Hay familias cristianas religiosas, como, aquí digo nombres, aunque hay una nomenclatura especial, pero bien, vamos a generalizar. Por ejemplo, los jesuitas, el Opus Dei,
el Camino Neocatecumenal, Lumen Dei, Familias Cristianas Religiosas. Y por supuesto nos encontramos con vosotros, fieles cristianos laicos, que aquí conviene recordarlo. Tanto el arzobispo como su obispo auxiliar, como su presbiterio, como las familias cristianas religiosas, debemos de estar abocados a vosotros, familias, para que la familia crezca, para acercaros a vosotros cada vez más a Cristo Jesús. Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros estamos al servicio, a vuestro servicio, fieles cristianos laicos, fieles familias cristianas. Muy bien. Y entonces, ahora sí, ¿qué ocurre? Entonces, hasta el día de hoy, 266 papas y hasta el día de hoy hemos tenido 21 concilios ecuménicos. Padre Juan Felipe, ¿qué es un concilio ecuménico? Os lo voy a explicar de la forma más breve posible. Hemos hablado de los obispos. Hay un obispo aquí, hay un obispo en Madrid, hay un obispo en Alcalá, hay un obispo en Bogotá, hay un obispo en Medellín, hay obispos en el mundo entero. Pues ha habido 21 momentos en los que todos los obispos se han reunido siempre bajo, diríamos, la mirada del Papa y su consentimiento para proponer algo para la Iglesia universal. Es decir, que los obispos se han reunido y han dicho, para que me entendáis, esto va a misa, esto es la verdad, esto es lo que quiere Cristo Jesús, o esto es una mentira, esto es un error, este no es el camino. Entonces a continuación os voy a ofrecer una mnemotécnica para que recordéis los 21 concilios ecuménicos. Va a sonar un poco cómico, pero vamos, creo que os va a causar risa, pero se os va a quedar. Entonces, para recordar los 21 concilios ecuménicos, es decir, esos 21 momentos en los que todos los obispos de la Iglesia se han reunido para proponer a la Iglesia universal algo son. Y aquí viene la mnemotécnica. Nicoeca Coconico, 4 letras, 2 leones, viene Constanza con flores y una quinta letra, Atento. Y de ahí vienen, bueno, ya los dos últimos concilios, Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II. Vamos a recordarla una vez más. Puede ser un poco forzada, pero vamos, a fuerza de repetirla se va a quedar. Nicoeca Coconico, 4 letras, 2 leones, viene Constanza con flores y una quinta letra. ¿A dónde? A Trento. Para celebrar el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿por qué ese Nicoeca Coconico? Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II, Constantinopla III, Nicea II, Constantinopla IV. Entonces, por eso Nicoeca Coconico. ¿Por qué 4 letras? Muy sencillo. Primero de Letrán, segundo de Letrán, tercero de Letrán, cuarto de Letrán. ¿Por qué 2 leones? Sencillísimo. Primero de León, segundo de León. Basta que recordéis los nombres porque vamos a procurar, bueno, pues por lo menos escuchar algo de cada concilio. Viene Constanza, pues ahí está el concilio de Viena, el concilio de Constanza, el concilio de Florencia, el concilio V de Letrán, el concilio de Trento, el concilio Vaticano I y el concilio Vaticano II. Así pues, no lo olvidéis. Y perdón que repita tanto, pero bueno, esto no deja de ser como casi una clase. Hasta el día de hoy, 266 papas, 21 concilios ecuménicos. Por supuesto, un momentín. Por supuesto que los obispos se han reunido en otras tantas ocasiones, por sectores, a nivel regional, los obispos de un país, los obispos de Latinoamérica, los obispos europeos, etcétera, etcétera. Los obispos, bueno, pues continuamente tienen, para que me entendáis, sus reuniones, esos momentos sinodales. Pero han habido 21 concilios, es decir, ecuménicos,
momentos fuertes e intensos de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son esos 21 concilios? Nicoeca, Coconico, 4 letras, 2 leones, viene Constanza con flores y una quinta letra a Trento para celebrar el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, que fue el último concilio ecuménico. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el primer concilio ecuménico? El concilio de Nicea nos dice lo siguiente. Aquí, a ver, un momentín. Por ejemplo, nos encontramos con una profesión de fe. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Lo dejamos hasta aquí porque esta profesión de fe, este símbolo continúa, que es el símbolo niceno, porque fue lo que se pronunció en el concilio de Nicea. ¿Por qué dice aquí Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero? Porque había por ahí alguien, por desgracia, que decía que Jesús era como alguien inferior al Padre, es decir, que no era una sola cosa con él. Es decir, aquí está el Padre y ahí está el Hijo, o sea, que no son iguales. Pero no, aquí se dice que sí, que son una sola cosa. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En su momento comprenderemos mejor este símbolo de la fe, pero por lo menos que lo vayamos conociendo. Entonces, ¿de dónde viene esa expresión? Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Concilio de Nicea recoge ese símbolo de la fe. Por supuesto, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pues se pueden dar varios símbolos, pero lo que es el símbolo niceno-constantinopolitano es uno que se ha establecido, diríamos, más en la Iglesia. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, aquí ya siguen haciendo la aclaración. Hay algunos que afirman que hubo un tiempo en que no fue, y que antes de ser engendrado no fue, es decir, que hubo un momento en la eternidad, en el que el Padre no tenía hijo, y entonces en un momento determinado, pues quiso tener un hijo, y era el primogénito de la creación. Es como que crea todas las cosas, y lo mejor de lo mejor es Jesús. No hay creación, el Padre engendra al Hijo. Te digo bien, simplemente que lo que necesitamos en estas charlas, en estas catequesis, es que vayáis teniendo ideas generales. Eso, hasta el día de hoy, 266 papas, 21 concilios ecuménicos. El primer concilio ecuménico fue el concilio de Nicea y profesó la fe a través de este símbolo. Dijo que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y luego el concilio, entre otras cosas, propone, porque aquí se da el caso de que, lo leo, acerca de los que antes se llamaban a sí mismos cátaros o puros. Esta corriente en la Iglesia de que algunos se sientan más puros que los demás o más santos, esto siempre ha existido. Entonces había un momento en el que, había un grupo bastante radical, los cátaros o puros, los novacianos. Entonces, gracias a Dios, de cuando en cuando se convertían. Entonces se preguntaba a la Iglesia, ¿y qué hacemos nosotros con estos cátaros, con estos novacianos? Entonces examinaban la fórmula del bautismo y decían, vale, no están ahora mismo no estaban en ese momento en plena comunión con la Iglesia Católica, pero teniendo en cuenta la fórmula que usaban para el sacramento del bautismo, ese bautismo es válido, así que se admitan. Aunque aquí se está hablando no tanto del sacramento del bautismo, sino del orden. Fijaros. Pero que se acercan a la Iglesia Católica y Apostólica, plugo al santo y grande concilio que, puesto que recibieron la imposición de manos, permanezcan en el clero. Aquí me equivoqué. O sea, se está refiriendo al sacramento del orden. Entonces, muy bien, los aceptamos en el seno de la Iglesia Católica y no tenemos que volver a ordenarlos.
Pero atentos, dice aquí, sobre los que fueron paulianistas, bueno, estos grupos, digamos casi sectas, estos siempre se dan en la iglesia, corrientes radicales, grupos de personas que, vamos, que se desvían de la doctrina de la iglesia. Entonces, en este caso estamos hablando de los paulinistas. Sobre los que fueron paulianistas y luego se refugiaron en la iglesia católica, se promulgó el decreto que sean rebautizados de todo punto. Entonces, fijaros, analizan la fórmula, la forma que tenían para celebrar el sacramento del orden en los novacianos y dicen, no tenemos que reordenar, son sacerdotes. Pero analizan cómo bautizan los paulianistas y dicen, ese bautismo es inválido, hay que rebautizar. Seguimos. Un momento, dice aquí, sean rebautizados. Y si algunos en el tiempo pasado pertenecieron al clero, si aparecieran irreprochables y irreprensibles, después de rebautizados, impónganseles las manos por el obispo de la Iglesia Católica. Entonces, fijaros cómo esto es maravilloso, porque estáis escuchando directamente la enseñanza del magisterio de la Iglesia y os dais cuenta de que el sacramento del orden siempre se ha celebrado mediante la imposición de las manos por el obispo. Bien, aquí sigue hablando el concilio de Nicea y ahora va a tocar el punto de los que están a punto de, valga la redundancia, de los que están a punto de morir, pero no están en ese momento en plena comunión con la iglesia, porque han cometido pecados muy graves y bueno, pues en ese tiempo se apartaba a los pecadores así como muy graves, si no se arrepentían de verdad, pues se les apartaba un poco. Entonces dice la iglesia aquí en el concilio de Nicea que en el momento de morir, si la persona lo pide, hay que poner todo de nuestra parte para darle el sacramento del viático, es decir, de la comunión. Escuchad. Acerca de los que están para salir de este mundo se guardará también ahora la antigua ley canónica, a saber, que si alguno va a salir de este mundo, no se le prive del último y más necesario viático. Pero si después de estar en estado desesperado y haber obtenido la comunión, nuevamente volviera entre los vivos, póngase entre los que solo participan de la oración, pero de modo general. Y acerca de cualquiera que salga de este mundo, si pide participar de la Eucaristía, el obispo, después de examen, debe dársela. Por supuesto, los concilios han hablado mucho, pero bueno, pues en este libro que se llama Magisterio de la Iglesia, preparado por Enrique Denzinger, pues se recogen algunos cánones. Entonces, vamos a ir mejorando estas catequesis, no sé cuánto llevamos en esta, pero quiero que os quedéis con lo siguiente, ¿ok? Y es, una de las fuentes a través de las cuales bebemos para crecer en el amor a Cristo Jesús es esta, el magisterio de la Iglesia. Estamos en la Iglesia Católica, año 2024, hasta el día de hoy 266 papas. La Iglesia vive en las arquidiócesis, en las diócesis, con su arzobispo u obispo, su presbiterio, familias religiosas cristianas y vosotros, fieles cristianos laicos. La Iglesia ha hablado, se ha pronunciado, y se ha pronunciado especialmente a través de estos 21 concilios, a través de estos 21 concilios ecuménicos, Nico-Eca, Coconico, 4 letras, 2 leones, viene Constanza con flores y una quinta letra a Trento para celebrar el Vaticano I y el Vaticano II. Hoy nos hemos acercado a la enseñanza del primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Y en este concilio hemos visto cómo han profesado la fe y han dicho que Cristo Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y que Jesucristo, en cuanto verbo, hijo del Padre, siempre ha existido. Es decir, no es creación, sino que el Padre lo engendra a él. También hemos visto cómo la Iglesia siempre ha estado abierta a acoger
a esos hijos que no están en plena comunión con ella, pero siempre después de previo examen. A ver, en este caso, como lo acabamos de ver, ese grupo de los novacianos, de los cátaros, sí, han celebrado el sacramento del orden, sí, son sacerdotes, pero en el caso de los paulianistas no tienen ni bautismo ni sacramento del orden, así que si quieren volver al seno de la Iglesia Católica hay que rebautizar, hay que reordenar y siempre a través de la imposición, por supuesto, del agua y de la imposición de las manos. Y hemos visto la preocupación de la Iglesia por aquellos que están a punto de morir y piden el sacramento de la Eucaristía. Entonces, después del previo examen, es más, fijaros cómo se habla del obispo. Es el obispo el que tiene, en este caso, ahora ya somos muchos, pero en este caso, el obispo es el que tenía que estar pendiente de dar esa comunión. Un momentín, aquí está. Si pide participar de la Eucaristía, el obispo, después de examen, debe darse. Pues bien, queridos amigos, nos debemos de sentir muy satisfechos porque nos hemos acercado, creo que por primera vez, a lo que dice y enseña la Iglesia. De todas maneras, no os preocupéis, ya intentaré yo pulir mejor estas catequesis para que sean más breves. Pero bueno, vamos poco a poco, paso a paso. Pues bien, querida familia, hasta el próximo vídeo.